Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo de nuestra pantalla este fragmento de la Piedra Miona que se ubica en el cerro de Chiconautla, precisamente por donde en época de lluvia escurre el agua y que le dio por eso ese nombre de la Piedra Miona. Lamentablemente volvemos a ver cómo este monumento histórico nacional está totalmente descuidado, totalmente grafiteado. Vemos ahí una imagen de la Virgen de Guadalupe, los fanáticos católicos también haciendo de las suyas en este lugar tan emblemático para la historia de México y de nuestro municipio. Pues arrancamos nuestro programa con la historia de Ecatepec, la historia de nuestro municipio. Como siempre, pues nuestra fuente para esta materia es el libro Efemérides de Ecatepec de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García, quienes nos dicen lo siguiente: que el día 28 de julio Diego Arias de Sotelo es sospechoso en la conspiración Ávila Cortés, pero también nos habla de que en el año 1567 se dio inicio la construcción de la iglesia de San Pedro Jalostoc. Los franciscanos construyeron la iglesia de San Pedro Jalostoc, donde se venera a San Pedro Pescador, porque desde tiempos remotos en este lugar se vivía de la pesca. En aquel tiempo también se dedicaban a la recolección de aguamiel y a la producción de nopal y tuna. El día de la fiesta es el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo. Ese día se hacen tapetes de aserrín, se realiza una procesión con la imagen de San Pedro Pescador y se organiza una feria popular. Les invitamos a ustedes a conocer los pueblos originarios de Ecatepec, que son dueños de una infinita riqueza histórica. Ahora retornamos a nuestra columna vertebral, que es la historia de México. Particularmente nos encontramos en esa polémica suscitada en 1927 entre carrancistas y Obregón y los obregonistas, también en el marco de la Guerra Cristera. En su página 7 de septiembre 23 de 1927, Excelsior publica esta nota: se negó un amparo por la incautación de un templo. El juez primero numerario de distrito negó la suspensión que había solicitado el señor Camilo Palomino Rincón, con motivo del aseguramiento del templo católico ubicado en las calles de San Juan de Letrán número 9 y de la casa anexa. El juez basó su determinación en que la Secretaría de Hacienda actuó con un mandato judicial para nombrar depositario y entrar en posesión del inmueble, y que no se trató de un acto que tuviera consecuencias irremediables, puesto que el señor Palomino podría demostrar sus derechos y reclamar indemnización. En el número 3842 del domingo 25 de septiembre de 1927, en primera plana, Excelsior publica esta nota: complot que no se fraguó como se había dicho. Salieron en libertad los generales Genaro Villarent y Juan Arroyo, quienes fueron consignados al juez cuarto supernumerario de distrito, acusados del delito de sedición. Un agente policíaco que hizo investigaciones sobre el tema los acusó de que preparaban un levantamiento armado, quizá contra el gobierno y muy especialmente para dar muerte al general Álvaro Obregón, candidato presidencial reeleccionista. Los testigos de cargo fueron los señores Juan Carreón y el agente número 123 de las comisiones de seguridad, Rodolfo Anchisi Placeres.
El primero contaba que Villarent le enteró del complot y que por ello dio aviso al diputado Armando Paredes Arroyo, haciendo la denuncia a la policía, interviniendo entonces el agente Bustos y lo dio a conocer a la gente que tenía armas y parque en Tepozotlán. Los acusados negaron todo, desde luego. El juez de distrito, quien tenía un plazo de 72 horas para actuar, falló a favor de los acusados, por lo que de inmediato giró las boletas de libertad al alcaide de la cárcel de Belén. Ahora nos vamos a la tercera sección, primera plana. Excelsior publica esta nota: batieron a un grupo rebelde, Veracruz, septiembre 24. Noticias procedentes de Otitlán dan a conocer que acaban de matar al cabecilla Sergio Ortiz en Boca de Cuapan, de donde trasladaron el cadáver a Tuxtepec, lugar en el que fue expuesto durante algunas horas. El teniente Bonifacio Ramírez, jefe del departamento de Tuxtepec, sostuvo un nutrido tiroteo con la partida de Ortiz. Muchos seguidores del rebelde se dieron a la fuga. Esto ha obligado a muchos pequeños grupos que merodeaban por la zona a rendirse incondicionalmente ante el general Morales Sánchez. Eran los guerrilleros cristeros. Ahora retornamos a la polémica entre carrancistas y obregonistas en 1927. Los caudillos Carranza y Obregón. Dentro del ambiente de tragedia y crisis que el conflicto cristero ocasionó al país, llegó el momento inevitable de la sucesión presidencial de Calles, en el que se presentaban dos candidaturas con limitadas posibilidades de éxito. Los generales Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez se enfrentaban al intento de reelección de Álvaro Obregón, hecho que en los días previos al levantamiento armado de los candidatos antireeleccionistas suscitó una gran polémica en los periódicos entre los carrancistas desplazados del poder por Obregón, que acusaban a de haberse creado una falsa imagen de gran estratega militar y de heroicidad, de haber ordenado el asesinato del primer jefe de la revolución y de entregar al país a los intereses de los Estados Unidos por medio de los tratados de Bucareli. Desde luego, llegó la respuesta defensiva de los obregonistas, que hicieron amplias declaraciones a la prensa, formuladas por los propios militares participantes en las campañas bélicas del Manco de Celaya, y por personajes que jugaban un alto papel dentro del poder político y económico del país, como Aarón Sáenz, con las equivalentes afirmaciones públicas de las personas del ámbito del abatido régimen carrancista. Independientemente de la obvia parcialidad y falta de veracidad que muchas de las posturas de los declarantes pudieran tener, o de su veracidad histórica, la polémica resulta de gran interés porque nos permite entender muchos de los vericuetos del actuar de los caudillos revolucionarios en sus luchas intestinas por el poder político. Se trataba de la querella por el poder, pero también de la disputa entre las diferentes tendencias y matices en la conducción del país bajo las nuevas condiciones generadas por las derrotas del villismo y del zapatismo, del fracaso del modelo carrancista y el retorno de Obregón al dominio del escenario político. Antes de continuar con la publicación de las notas periodísticas sobre la cristiada y las controversias entre carrancistas y obregonistas, consideramos de utilidad para la comprensión del tema, del asunto que analizamos, hablar un poco sobre los proyectos revolucionarios de la Convención de Aguascalientes, que hicieron
contrastar profundamente las ideas y principios de sus representantes, finalmente derrotados y asesinados, con las posturas de los vencedores de la lucha política entre convencionistas y constitucionalistas, Carranza y Obregón, enmarcada en un profundo desencuentro. Las imágenes de Carranza y por tanto de Obregón, que poseían los principales partícipes de la convención, al final de cuentas señalan la verdadera esencia de esos personajes de la Revolución Mexicana. Arnaldo Córdoba sostiene que durante la Convención Revolucionaria de 1914, México conoció el debate de los problemas nacionales más auténticamente representativo, popular y democrático que jamás haya habido a lo largo de su historia. Pues es un debate interesantísimo entre los integrantes de la Convención de Aguascalientes, finalmente derrotados, y los constitucionalistas, finalmente triunfadores, pero traidores a la revolución, traidores al pueblo de México. De este tema continuaremos hablando en nuestra próxima sesión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.